Buenos días. Bueno, hoy antes de empezar la clase, pues me gustaría comentaros una cosilla, aunque seguramente los que estáis siguiendo los vídeos y estáis viendo los vídeos y siguiendo las clases bien, pues que al fin y al cabo sois los que no necesitéis que os diga lo que os voy a decir, porque la gente que necesitaría escuchar esto seguramente será la gente que no está viendo ni siquiera los vídeos ni nada, pero bueno. Últimamente, los últimos días, hay mucha gente quejándose de las notas que le estoy dando en las asignaciones de las tareas que me habéis entregado y no entendéis por qué. Claro, yo entiendo que a vosotros os resulte raro que si yo cojo y me copio las soluciones que aparecen aquí, estas soluciones a la hora de entregar unos ejercicios, que son las soluciones del libro de soluciones, pues haya gente que no entienda por qué le puedo quitar nota o incluso le puedo poner una nota de suspenso. Pues bien, mirar, es muy sencillo darse cuenta de quién ha hecho los ejercicios o quién se ha dedicado a copiar estas cosas de aquí. Simplemente, sin entender absolutamente nada de lo que está haciendo. Es muy sencillo. En los vídeos yo os expliqué una manera de resolver la representación gráfica de parábolas y de funciones cuadráticas que no es la que muchos de vosotros estáis siguiendo. Vale, puedo entender que a lo mejor algunos hayáis leído el libro, vayáis siguiendo los puntos que da, los pasos que da en el libro y preferís hacerlo así y todo eso. Yo, bueno, pues eso lo puedo entender. No es lo mejor que, que podéis hacer, pero bueno, allá cada uno. Pero de todas formas, pues por lo menos que se vean los cálculos y que se vea que se sigue, aunque sea el procedimiento que dice en el libro y no el que he explicado yo, que se vea que se está haciendo, no que se está copiando. Porque al fin y al cabo, como os he puesto en el mensaje que os acabo de escribir, un mensaje en el Edmodo, las notas del curso no van a empeorar con lo que se haga en esta tercera evaluación. Es decir, que como además todos tenéis hasta ahora el curso aprobado, porque la media de la primera y segunda evaluación a todos os da aprobado, todos estaréis aprobados. Quien esté trabajando bien y quien se esté esforzando en las clases online podrá subir su nota, pero nadie la va a bajar. Entonces me parece absurdo y me parece una tontería ponerme a copiar los ejercicios sin entender absolutamente nada. Es una pérdida de tiempo para vosotros y para mí el tener que revisar un montón de gente que copia esto de la solución. Totalmente absurdo. Entonces, la gente que se va a dedicar a hacer eso, directamente que no haga nada. No pierda el tiempo y que no me lo haga perder a mí. La gente que de verdad quiera aprender y que se esté tomando esto en serio, porque el año que viene este tema, por ejemplo, en concreto, es una parte muy importante de cuarto y también lo es en bachillerato en matemáticas. Estamos empezando un bloque que es fundamental en bachillerato, como es el estudio de funciones y la representación gráfica de funciones. Quien quiera entenderlo y quien quiera llevar una buena base, pues que siga, que siga las clases y que siga intentando hacer los ejercicios. Y ya está. Pero quien lo haga como por cumplir, que se olvide, y que no pierda el tiempo, porque es totalmente absurdo, pero sobre todo quien se esté copiando los ejercicios y no esté entendiendo absolutamente nada de lo que está poniendo, si luego tiene una nota que no es una buena nota, pues que no se queje porque que por lo menos tenga la humildad y la honestidad de no quejarse y de ver que en muchos casos además tiene más nota que la que se merece. Bueno, una vez dicho eso, vamos a ver la representación o las correcciones de las actividades de ayer, de las representaciones de esas parábolas. Os voy a hacer un par de ellas, ¿vale? Tenéis ahí las dos del ejercicio 2 y las dos del ejercicio 3, las soluciones que muchos de vosotros pues ya os conocéis perfectamente porque las tenéis y yo sé que las tenéis, pero yo os las voy a hacer siguiendo los pasos que yo os comenté ayer, ¿vale? Entonces, en la del ejercicio número 2 de la página 172, en la representación de esas gráficas. Bueno, antes de nada, pues también comentaros que tendréis que hacer de la página 174 los ejercicios 1, 2 y 3, ¿vale? Que no os los he puesto aquí porque son actividades ya de repaso y no llevan nada nuevo de teoría, ¿vale? Página 174, actividades finales del tema, los tres primeros ejercicios que son sobre funciones lineales, ¿de acuerdo? Esos serían los deberes para el próximo día. Y ahora sí, volvemos a la representación de parábolas. Mirad, lo primero que hago para el ejercicio 2, voy a hacer el apartado A de cada uno de ellos. En el apartado hay que representar la función cuadrática igual a x al cuadrado menos 2x más 3, ¿vale? En este caso, lo primero que vamos a hacer es dibujarnos unos ejes de coordenadas.
Entonces me voy a hacer aquí con color negro, por ejemplo, los ejes de coordenadas X e Y, para tenerlos ya preparados e ir representando los puntos a medida que los vaya obteniendo, ¿vale? Tenemos eje Y, eje X. Y voy a señalar pues unos cuantos puntos. Vosotros en la cuadrícula pues lo tenéis más fácil para señalarlos. Y lo mismo en la parte negativa del eje X, lo mismo en el eje Y. Parte positiva y parte negativa. Hacemos las señales con los distintos puntos para representarlos. Y ahora vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso, que nos va a ayudar bastante en la representación, es saber si la parábola tiene forma de montaña o tiene forma de U, es decir, si es cóncava o convexa. Eso se hace observando el coeficiente del término de segundo grado, es decir, la A de la ecuación de segundo grado. En este caso, A es igual a 1, porque tenemos que la ecuación es x cuadrado. El coeficiente de x cuadrado es 1, A es igual a 1, y por lo tanto es positivo. Si la A es positiva, entonces tiene forma, tiene forma de U. Se dice forma convexa, ¿de acuerdo? Ya tenemos que va a tener forma de U esa parábola. Nos vamos al paso 2. El paso 2 es calcular el eje de simetría. Todas las parábolas y funciones cuadráticas tienen un eje de simetría, que es la recta x igual a menos b partido por 2a. Menos b partido por 2a, aquí tendríamos menos 2, porque b es menos 2, partido por 2a, que es 2 por 1, con lo que nos quedaría 2 partido por 2, que es igual a 1. Luego la recta paralela al eje Y, x igual a 1, es el eje de simetría. Me vengo aquí y con línea discontinua, y en color azul, por ejemplo, o en color, mejor en otro color, en color azul claro, que se diferencia más de la línea, voy a dibujar ahí el eje de simetría. ¿Vale? He torcido un poquito. Voy a volver a hacerlo. A ver, este parece que va a salir un poquito mejor. Bien, pues ahí tenemos el eje de simetría, en línea discontinua. Esta es la recta que va a dividir a la parábola por dos mitades iguales. Es decir, que el vértice, el pico de la parábola, va a caer en un punto de esa recta. ¿En cuál? Pues eso es lo que tengo que hacer en el punto 3, en el paso 3. Ya tengo la coordenada x, que es 1. Entonces tengo que calcular cuál es la coordenada y cuando x vale 1, o lo que es lo mismo, eso se le llama f de 1, la función en 1. Tendría 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 3, que es igual a 1 menos 2 y más 3. 1 menos 2 es menos 1 más 3, 2. Luego el punto del vértice es el que tiene de coordenada x 1, de coordenada y 2. En la coordenada y 2, fijaos que me voy a representar este punto x1 y 2, es ese punto de ahí. Ya tengo ese punto por el que sé que va a pasar la parábola. Y también sé que va a tener forma de U, va a tener forma convexa. Pero necesito más puntos para poder representarla. Por eso calculo en el paso 4, calculo los puntos de corte con los ejes. Y tengo puntos de corte con el eje X, que se dan cuando Y es igual a 0, y que por lo tanto se obtienen de resolver la ecuación x al cuadrado menos 2x más 3, que salió aquí, igual a 0. Utilizando la fórmula, pues x va a ser igual a menos b, que es 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4, menos 4 por 1 por 3 y partido por 2a, que es 2. Como nos da una raíz cuadrada que es negativa, la ecuación no tiene solución. ¿Qué significa eso? Que no tiene puntos de corte con el eje x. Es decir, que la gráfica de la función no va a atravesar el eje de las x. En ningún momento lo va a cruzar. Eso es evidente porque sabíamos que el vértice estaba en este punto, en el 1, 2, y que además los brazos de la parábola iban hacia arriba, por lo tanto no van a cortar al eje x. Vamos a ver al eje y. Al eje y tenemos el valor de y cuando x es igual a 0, ¿vale? Cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 3, que es igual a 3. Luego ese punto es
El 0,3. Pues el 0,3 es otro punto por el que sé que va a pasar la parábola. Lo represento ahí, ¿lo veis? Ya tenemos estos dos puntos por los que sé que pasa la parábola. Pero como todavía tengo poquitos puntos, el paso 5, lo que hacemos es una tabla de valores. En esa tabla de valores ya tenemos el vértice, ¿vale? La puedo hacer vertical o horizontal, como queráis. Aunque tengamos normalmente 5 valores va a ser suficiente. Entonces ahí ya tenemos el vértice que lo puedo incluir. Y también puedo incluir el punto de corte con el eje Y, que es el 0,3, esos dos puntos que ya tengo. Y ahora le doy otros valores distintos a la X. Por ejemplo, le puedo dar el valor -1, le puedo dar el valor 2, le puedo dar el valor -2, y ya con eso tendría 5. Como digo, con 5 es suficiente. ¿Se pueden sacar más? Sí, se pueden sacar los que se quieran. Pero con el vértice 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha me parece suficiente. Bien, si la X valiese -1, entonces tendríamos que la Y es igual a -1 al cuadrado, menos 2 por -1, más 3, que es igual a 1, más 2, más 3, que es igual a 6. Pues el -1 pasa por el 6. Si la X valiese 2, entonces sí sería igual a 2 al cuadrado, menos 2 por 2, más 3, que es igual a 4, menos 4 más 3, que es 3. Luego pasa por el punto 2, 3. Y si fuese igual a menos 2, o sea, si X fuese igual a menos 2, tendríamos menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, más 3. Menos 2 al cuadrado es 4, más 4, más 3, que son 11. Lo pasaría por el menos 2, 11. Ya tenemos ahí pues, varios puntos, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos estos puntos, pues yo me voy a representarlos. Represento el -1, 6, que está ahí. Represento el 2, 3, que está ahí. Y represento, bueno, el -2, 11, que ya no me va a caber, estaría por ahí más arriba, ¿vale? Y podría sacar en el 3, que me daría también 6. ¿Vale? Ahí ya, fijaos que ya tengo puntos que ya me hacen intuir el trazo de la gráfica. Ahora sí que puedo intuir el trazo de la gráfica. Y ahora lo que me queda sería unirlos para finalizar la representación. Y una cosa, algún pequeño fallo que estáis cometiendo algunos, es que cuando represento algunos os estáis quedando por el último punto que habéis planteado, ¿vale? Entonces, no se representa la parábola hasta el último punto que nosotros hemos señalado en la gráfica, sino que los brazos de la parábola continúan hacia arriba o hacia abajo hasta que finalice la cuadrícula de la gráfica, ¿vale? En este caso, como mi cuadrícula finaliza aquí, pues hasta ahí he prolongado los brazos de la parábola, ¿de acuerdo? Bien, pues ahí tendríamos el apartado A del 2. Para hacer el apartado A del 3, pues vamos a ver, en el apartado A del 3, ¿qué tenemos? Que Y es igual a 1/4 de x al cuadrado más x menos 2. Sería la misma historia que hemos hecho antes, los mismos pasos, pero con esa ecuación. Primero, la curvatura, como a es igual a 1/4, que es mayor que 0, también tiene forma convexa. Esta parábola también va a tener forma convexa, porque también su coeficiente del término x al cuadrado es positivo, es mayor que 0. En el paso 2, eje de simetría. X igual a menos b partido por 2a. B es 1, pues menos b partido por 2a es menos 1 partido por 1 medio. ¿Vale? 2a sería 2 por 1/4, que es 1 medio. Menos 1 partido por 1 medio da menos 2. Luego el eje de simetría estará en x igual a menos 2. Pues en x igual a menos 2 me vengo y aquí hago un eje de simetría, que va a ser el eje de simetría de la nueva parábola. ¿Vale? La voy a representar también en el mismo eje de coordenadas. Podéis hacer en un eje de tamaño medio, pues como habéis hecho la mayoría, dos ecuaciones del ejercicio 2 y en otro eje las dos ecuaciones del ejercicio 3. Si hacéis unos ejes grandes, podéis representar incluso las 4 ecuaciones en los mismos ejes, pero necesitaríais un sistema de coordenadas mayor. Vale, nos vamos al paso 3. En el paso 3, para el vértice tendría que calcular la coordenada Y. Sé que la coordenada x del vértice está en x igual a menos 2. Si x vale menos 2, la y valdría 1/4 por menos 2 al cuadrado más menos 2 y menos 2, ¿vale? Esto sería 1/4 por 4, que es 1, menos 2 y menos 2. 1 menos 2 y menos 2 es 1 menos 4, que es menos 3. Luego el vértice estará en el menos 2, menos 3.
menos 2, menos 3. Ahí tengo el vértice de esta nueva parábola. Necesito más puntos. Voy a los puntos de corte con los ejes, ¿vale? En este caso sí que va a cortar al eje X. Vamos al paso 4. Puntos de corte. Eje X, cuando la y es igual a 0. Entonces ahí tendría la ecuación. Cuarto de x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Resuelvo con la fórmula x igual a menos b, que es menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 1, menos 4 por a, que es 1, por menos 2, más 8, partido 2 por a, 2 por un cuarto, que es un medio. Y esto nos daría menos 1, más menos la raíz de 9, que es 3, partido por un medio, que es igual a menos 1, más 3 partido por un medio, y eso sería 2 entre un medio, que es 4, y por otro lado menos 1 menos 3, que es menos 4 partido por un medio, que es igual a menos 8. Luego entonces tenemos dos puntos. Los puntos van a ser el 4, 0 y el menos 8, 0. Ahí es donde va a cortar a los ejes. En el 4, 0 pues sería 1, 2, 3, 4, ese punto de ahí. En el menos 8, 0, pues fijaos, 1, 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ahí tendríamos el otro, ¿vale? Puntos de la parábola. Si sacamos ahora un par de puntos más, pues ahí intermedios, o bueno, el punto de corte con el eje de las íes, por ejemplo, que no lo hemos sacado, con el eje y tendríamos que x es igual a 0. Entonces tendríamos un cuarto por 0 al cuadrado, más 0 menos 2, que es igual a menos 2. Luego en el 0 menos 2 también pasa la gráfica, en el 0 menos 2 sería aquí. ¿Veis cómo ya tengo otro punto más? Y si saco, por ejemplo, con la tabla de valores un nuevo punto, ya tengo 4 puntos esta vez. Si con la tabla de valores le doy el valor menos 3 a la x, pues entonces, o menos 4, mejor, para que me quede exacto, entonces tendría un cuarto por menos 4 al cuadrado, menos 4, menos 2. Sería un cuarto por 16, que son 4 menos 2, que es menos 2. Pues pasa por el menos 4 menos 2. Entonces en el menos 4, bajo está el menos 2, y tendría ese otro punto. Y ahora ya tengo los datos suficientes para representar la parábola en este caso, ¿vale? Bueno, va a salir un poco churro, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues suficiente, sobre todo de los pasos a seguir para hacer una buena representación de la gráfica y de cómo seguirlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. Como os decía al principio, tenéis que hacer 1, 2 y 3